Días nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Gracias, una bienvenida muy especial a todos mis nuevos suscriptores. Gracias a todos mis suscriptores por escuchar mis videos. Eh, Ustedes saben que ya a veces me demoro para sacar mis videos. No puedo hacerlo por mí. Quisiera cada semana sacar 3 o 4 videos, pero definitivamente es imposible para mí, ¿verdad? Entonces, lo importante es poder brindar la información referente a la palabra de Dios, porque pues mi canal, como su nombre lo dice, es referente a las cosas de Dios. Por favor, pongan mucha atención a cómo voy a introducir este video, porque lo que voy a decir es palabra de Dios. Está en la Sagrada Biblia. Si quieren, tomen nota, por favor, de esas citas bíblicas. La primera cita bíblica es de Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice textualmente, abro comillas, así pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Mire qué importante la cita bíblica. Aquí confirma una vez más cómo debe hacerse la evangelización, ¿sí? De viva voz, porque solo dando a informar la palabra de Dios es como la gente se entera y viene a adquirir la fe, ¿verdad? Que viene de la palabra de Cristo, ¿sí? Ahora, capítulo 1 de Juan, una de Juan, capítulo 5, versículo 4. Una de Juan, capítulo 5, versículo 4. Abro comillas. Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios. Y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga. Un comentario mío. Los mandamientos no son una carga, ¿cierto? Y no son, o sea, no son pesados para que no son rígidos. Palabras del Papa Protestante. No son rígidos, ¿correcto? No son una carga, pero tampoco son rígidos, como dijo el Papa Protestante. Continúo. Porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo, ¿sí? Recordemos que hay algunas sectas protestantes que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si no creen que es el Hijo de Dios, entonces, o sea, son personas que no están con la palabra de Dios, ¿verdad? Mas, sin embargo, dicen ser cristianos. Ahora, una de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 16, que dice literal. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Pero aún así, por actuar con rectitud, han de sufrir. Dichosos ustedes. No tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor y en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal forma que tengan su conciencia tranquila. Para los que hablan mal de una buena conducta como creyentes en Cristo, para que los que hablan mal de una buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Este capítulo lo menciono y muy importante porque es lo que afianza, lo que confirma aquello de que debemos defender nuestra fe. El hecho de que defendamos nuestra fe no quiere decir que estemos siendo quién sabe qué clase de personas. No, la fe debe defenderse. Y este capítulo para mí, este capítulo fue muy importante mencionárselo a ustedes. Debemos defender nuestra fe ante quien sea y como sea. Siempre dice ahí con humildad,
¿cierto? De una forma y con respeto, humildad y respeto, pero defenderlo. Entonces, traje este capítulo de la Biblia a colación porque precisamente de eso es lo que quiero hablarles, de la defensa de la iglesia. Pero antes, primero que todo, voy a narrarles un poquito de algo que acabó de pasar. Fue un hecho muy importante, mucha gente lo supo, sabe qué es, pero habrá alguien que no lo sepa. Entonces simplemente voy a hacerles un breve resumen para que el que no sabe, no tiene idea, pues se entere un poquito, ¿verdad? Eso tuvo mucho que comentar en todas las redes sociales, inclusive todavía sigue en boca de las personas porque es un tema de actualidad en el Vaticano y es acerca de el sínodo. Entonces, el sínodo. ¿Qué es el sínodo? Lo que hemos conocido normalmente dentro de la Iglesia Católica es el sínodo de los obispos. Esta es una institución permanente creada por el Papa Pablo VI, eso fue en 1965, en respuesta a los deseos de los padres del Concilio Vaticano II para mantener vivo el espíritu de colegialidad nacida de la experiencia conciliar. Etimológicamente hablando de la palabra sínodo, derivada de los términos griegos sin, que significa juntos, y odos, que significa camino, por eso es que el Papa protestante dice que caminando juntos, ¿verdad? Expresa la idea de caminar juntos. Un sínodo es un encuentro religioso o asamblea en la que unos obispos reunidos con el Santo Padre tienen la oportunidad de intercambiarse mutuamente información y compartir experiencias con el objetivo común de buscar soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universal. El sínodo puede ser definido en términos generales como una asamblea de obispos. Escuchen bien, una asamblea de obispos que representa el episcopado católico y tiene como tarea ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia universal dándole su consejo. El Papa Juan Pablo II decía que el sínodo es una expresión particularmente fructuosa y un instrumento de la colegialidad episcopal. Ya en la fase preparatoria del Concilio Vaticano II maduró la idea de una estructura todavía por determinar que pudiera proporcionar a los obispos los medios para asistir al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal. El Papa Pablo VI, siendo todavía arzobispo de Milán, fue quien dio fuerza a esta idea. En el discurso conmemorativo con ocasión de la muerte del Papa Juan XXIII, hacía referencia a una, abro comillas, continua colaboración del episcopado, todavía no efectiva, que permanecería personal y unitiva, pero que tendría la responsabilidad del gobierno de la Iglesia Universal. Elegido Papa, volvió al concepto de colaboración en el colegio episcopal. Los obispos en unión con el sucesor de San Pedro en la responsabilidad del gobierno de la Iglesia Universal. En el discurso de la Curia Romana, en septiembre del 63, en la apertura de la segunda sesión del Vaticano II y en la clausura de la misma, todo en 1963, ¿verdad? Entonces, finalmente, al concluir el discurso inaugural de la última sesión del concilio, el Papa Pablo VI hizo pública su intención de instituir el sínodo de los obispos con estas palabras, abro comillas, tenemos la alegría de anunciaros nosotros mismos, no la institución tan deseada por este concilio de un sínodo de los obispos que compuesto de obispos, nombrada la mayor parte por la conferencia episcopal con nuestra aprobación, sea convocado según las necesidades de la Iglesia por el romano pontífice para su conducta y colaboración cuando para el bien general de la Iglesia le parezca a él oportuno. Escúcheme lo que les acabé de decir. Es el de obispos, sínodo, es con obispos, no con esa mezcolancia que se realizó, que se ha concretado ahorita con el Papa protestante. El sínodo del Papa protestante, eso parece un salpicón. Hay protestantes de diferentes clases de protestantes, ¿verdad? Protestantes evangélicos, protestantes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Anglicanos, hay defensores de la LGBT, etcétera, 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 defensores del aborto, sí, o sea, todo, eso parece, como les digo, un salpicón, ¿correcto?
Entonces, no es necesario añadir, continúo con lo que dice el sínodo, no es necesario añadir que esta colaboración del episcopado tiene que ceder a beneficio de la Santa Sede y a toda la Iglesia, de modo particular al cotidiano trabajo de la curia romana, a la que estamos tan agradecidos por su valiosa ayuda y de la que como los obispos en sus diócesis también nos tenemos permanentemente necesidad para nuestras solicitudes apostólicas. Las normas y demás información serán dadas a conocer cuanto antes a esta asamblea. Estoy hablando de cómo se creó, ¿verdad? No pierdan el hilo. No hemos querido privarnos del honor y la satisfacción de daros esta sucinta comunicación para testimoniar una vez más personalmente nuestra confianza y nuestra unión fraterna. Esta unión institución singular y esperanzadora la ponemos bajo la protección de la Santísima Virgen María. La principal característica del sínodo de los obispos es el servicio a la comunión. Escuchen bien, la principal característica del sínodo de los obispos es el servicio de la comunión y la colegialidad de todos los obispos con el Santo Padre. No es un organismo particular con limitada competencia como las congregaciones y los consejos de la curia romana. Tiene amplia competencia para tratar cualquier tema de acuerdo con el procedimiento establecido con el Santo Padre en la carta de convocación. El sínodo de los obispos con su Secretaría General Permanente no forma parte de la curia romana y no depende de ella, sino que está directa exclusivamente bajo la autoridad del Santo Padre, al cual pertenece unido en el gobierno universal de la Iglesia. Aun cuando el sínodo de los obispos es una institución de carácter permanente, sus funciones y su concreta colaboración no tienen tal carácter. En otras palabras, el sínodo de los obispos se reúne y actúa solo cuando el Santo Padre considera necesario o oportuno consultar al episcopado. Reitero, consultar al episcopado, no a toda la gama de protestantes y a toda la gama de pecados que andan por el mundo, de defensores de pecados que andan por el mundo, el cual durante un encuentro sinodal expresa su opinión. Abro comillas, sobre argumentos de gran importancia y gravedad. La finalidad de cada asamblea sinodal es vivir una experiencia de colegialidad entre el episcopado y el Santo Padre. Se repite una y mil veces, entre el episcopado y el Santo Padre. A través de la aceptación del Santo Padre de las sugerencias o conclusiones de una determinada asamblea, el episcopado ejerce una actividad colegial que se aproxima, pero lo que no coincide con aquella manifestada en un concilio ecuménico. Esto es un resultado directo de varios factores, de una presencia de padres provenientes del entero episcopado, de la convocación de parte del Santo Padre y de la unidad del episcopado, el cual para ser uno necesita una cabeza del colegio, dijo Juan Pablo II, ¿verdad? Que es primero en el orden episcopal. Entonces, clarito está, sínodo, obispos. Pero con el Papa protestante es sínodo, obispos, tanto verdaderos católicos como no católicos, porque en este momento en la iglesia tenemos obispos católicos, no católicos, sacerdotes católicos, no católicas, etcétera, etcétera. Eso ya es bien claro, ¿verdad? Entonces, en este sínodo participaron obispos católicos y no católicos. No católicos llamamos a aquellos obispos que aprueban el LGB, o sea, los que les gustan los del mismo equipo, que es, por ejemplo, el padre James Martin, muy conocido por la defensa que hace sobre este tipo de personas, y los que defienden, los que aprueban el aborto también. O sea, como les dije, un solo salpicón. Muy bien. Entonces, como ya ustedes saben, el sínodo que se acabó de realizar fue todo un mes. Un mes el que participaron cantidad de personas no creyentes, creyentes, no creyentes, con cantidad de ideologías diferentes, ideologías no pertenecientes a la doctrina católica, pero sí muchas a la doctrina del Papa protestante, ateos, o sea, una mezcolancia de pensamiento, la cosa más bárbara. O sea, se distorsionó, se cambió el objetivo de un sínodo que era
encontrar temas de importancia por los obispos para que fueran aprobados por el Papa del momento, ¿verdad? Se cambió totalmente ese objetivo, ya sabemos que se cambió y no es nada bueno, por supuesto el resultado no es nada bueno, y como no es nada bueno, por eso hay, como les digo, cantidad de obispos que aprueban y no lo aprueban, pero uno de los grandes defensores, de lo que siempre ha sido defensores de la doctrina católica, ha sido el cardenal Müller. Este cardenal siempre, voy a decir una entrevista que le hicieron a él, porque este señor siempre ha sido defensor de la doctrina protestante, perdón, de la doctrina católica, ha sido defensor de la Iglesia Católica y sin miramiento y sin darle vergüenza y sin pena alguna ha respondido al Papa sobre todas las herejías que este señor ha hecho y todo lo mal que esta persona ha obrado, que el Papa protestante ha obrado contra la Iglesia Católica. Teniendo en cuenta que el Papa protestante ha llegado un momento en que ha hablado mal de todas las personas tradicionales, todos los que vienen con el conocimiento del Evangelio, desde Cristo, los que conservan ese pensamiento, el Papa protestante se ha ido contra ellos, ¿cierto? Para ellos, estos son, mejor dicho, terroristas o quién sabe qué. Entonces, por eso me parece muy importante darles a conocer a ustedes en una entrevista de este cardenal Müller, para que ustedes sepan ahí nomás con esa pequeña entrevista cómo fue prácticamente el resultado y el futuro de la Iglesia desarrollado con el sínodo, ¿verdad? Entonces, el cardenal Müller, esta entrevista fue realizada por Infovaticano. El cardenal Müller, el nombre completo es Gerhard Ludwig Müller, ¿sí? Entonces, el cardenal Müller es ex prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Acuérdense que el que es ahora, pues no es nada, no es católico, ¿verdad? No ha salido satisfecho de la asamblea del sínodo celebrada en Roma durante el mes de octubre. El cardenal Müller, él no ha salido satisfecho de esa asamblea. Müller, que participó en el sínodo por petición expresa del Papa Francisco, tiene un mensaje poco esperanzador sobre lo que debemos esperar los católicos de las conclusiones del sínodo y la próxima asamblea que tendrá lugar en octubre 24, en la que vamos a los laicos, gobierna la iglesia existe otro Hawk, el Papa que cambia el episcopal, el carreto, nadie sabe qué es la sinodalidad. Cierro comillas. Además, en la entrevista con el citado medio italiano, asegura que, abro comillas, muchos obispos se sintieron decepcionados, se quejaron del bajo nivel de las intervenciones. Además, no se pueden abordar cuestiones teológicas con las emociones. Como ejemplo concreto de esta situación, el cardenal alemán cuenta en la entrevista la siguiente situación que se produjo en su mesa de diálogo. Por eso es que mi título hace referencia a que estuvo adentro, porque es que este sacerdote este obispo tiene autoridad para definir lo que pasó en esa reunión del sínodo durante todo un mes. Tiene autoridad, ¿verdad? Y por eso, pues, es el objetivo de esta entrevista. Entonces, pues, continúo. Como ejemplo concreto de esta situación, el cardenal alemán cuenta en la entrevista la siguiente situación que se produjo en su mesa de diálogo, abro comillas. Llegó un testimonio, una mujer habla de una persona cercana a ella que se suicidó porque era bisexual y dice que el párroco la había condenado por su bisexualidad. E inmediatamente después viene la otra intervención. Es la demostración de que la iglesia debe cambiar la doctrina. En definitiva, al final, la culpa es de la doctrina de la iglesia, es decir, de Dios que creó al hombre y a la mujer. ¿Cómo se hace para afrontar los temas así? Ahora los LGTB se erigen en auténticos intérpretes de la palabra de Dios, pero transmiten una antropología perversa y falsa. No se interesan por las personas individuales, por su salvación,
sino que explotan a las personas con problemas para afirmar su ideología. Su ideología, quieren destruir la familia y el matrimonio, cierro comillas. Otra cosa, diaconado femenino, homosexualidad y críticas a James Martin. En ese sentido, ha lamentado que se hablase mucho sobre cuestiones como el diaconado femenino o la homosexualidad, pero en cambio no se hablase casi sobre cuestiones esenciales a la fe como la encarnación, la salvación, la redención, la justificación, el pecado, la gracia, la naturaleza humana, la finalidad última del hombre, la dimensión trinitaria y eucarística de la Iglesia, las vocaciones, la educación. Cierro comillas. ¿Por qué no se invitó a personas que eran homosexuales practicantes y luego redescubrieron su heterosexualidad? Que escribieron libros sobre su experiencia como Daniel Maxson, cierro comillas. Se pregunta el cardenal Müller. A pesar de que durante el mes de octubre circuló por las redes sociales una foto del cardenal Müller con James Martin, ha aprovechado esta entrevista para criticarle y asegurar que solo estaba, abro comillas, solo estaba allí para hacer propaganda. Nunca habló de gracia y de salvación para estas personas, solo que, abro comillas, la Iglesia debe aceptar, la Iglesia debe, cierro comillas. Pero ¿cómo puede la esposa de Cristo ser objeto de nuestras invectivas? No es la Iglesia la que debe cambiar, sino que somos nosotros los que debemos convertirnos. Cierro comillas. Asimismo lamentó que, abro comillas, nunca se habla del pecado contra el sexto mandamiento, se encuentran otras excusas. Cierro comillas. En cuanto a la bendición de las parejas homosexuales, abro comillas, se dice que debe evitarse la confusión con el sacramento del matrimonio, pero este no es el tema. El tema es que los actos homo y extramatrimoniales son pecado mortal y por tanto no pueden ser bendecidos. La confusión no tiene nada que ver. Siempre se intenta desviar al punto. Sanha Müller. El exprefecto de la doctrina de la fe denuncia en la entrevista que, abro comillas, incluso en el sínodo siempre se hablaba mal de los sacerdotes. El Papa también lo hizo, cierro comillas, abro comillas. Si hay algunas buenas palabras en el documento final, es obra de los redactores, porque muchos se quejaron, pero el tono general del sínodo fue muy negativo. Se hace una caricatura del sacerdocio católico como si fuera una casta en contraste con los laicos, narró Müller. El cardenal Müller ha recordado que los sacerdotes pertenecen a Jesús, no al Papa, y este ejemplo también repercute en muchos obispos que aprenden de esto y gobiernan contra los sacerdotes en sus diócesis. A modo de conclusión final, el cardenal alemán avisa que toda esta situación está conduciendo a la Iglesia Católica hacia el protestantismo. Más claro no canta un gallo, señores y señoras. Yo siempre dice, y todo el que tenga conocimiento del sínodo, toda persona que tenga conocimiento de la palabra de Dios, tiene que ver que este sínodo no tiene nada que ver con el sínodo para el cual fue creado por Juan Pablo II, ¿sí? Entonces, lo hice así a modos general, porque eso sería un tema bastante largo, muy profundo, ¿verdad? Pero simplemente, como les dije anteriormente, es solo para aquellas personas que de pronto querían tener una pequeña idea de lo que habían hablado de sínodo, pero que no sabían nada en concreto, ¿verdad? Entonces, recuerden suscribirse, es muy importante que lo hagan, dedito arriba, o compartir mis videos. Es muy importante para que ayuden a la evangelización. Esperen mi próximo video. Que Dios los bendiga. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche.